Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a continuar con el cultivo de arúgula en maceta. Hoy vamos a ver cómo cosechar nuestras primeras hojas de arúgula. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Ya transcurrieron 45 días desde que sembramos las semillas de arúgula y como podemos ver ya tenemos una muy buena cantidad de hojas listas para ser cosechadas. Siempre que vayamos a cosechar te voy a recomendar que nuestra planta ya debe de tener por lo menos 8 hojas para poder cortar la mitad de ellas, dejar por lo menos 4 o 5 hojas para que nuestra planta pueda seguir con sus ciclos y seguirse desarrollando y que no muera después de haber sido cosechada en la primera ocasión. Entonces vamos a comenzar a cosechar nuestras hojas. Vamos a ir revisando cada una de las plantas y cortando desde la base las hojas que vamos a ir cosechando y recolectando. Regularmente podemos cosechar las hojas que ya tengan más de 8 o 10 centímetros. Estas ya tienen aproximadamente unos 20 centímetros, entonces ya las podemos retirar para comenzarlas a consumir. Cada vez que hagas un corte te voy a recomendar que lo hagas desde la base para que la planta no lo sienta como una agresión, debido a que si lo cortamos a la mitad podría sentir que es como si un animal o una plaga lo estuviera atacando. Entonces por eso va a ser importante cortarlos lo más cercano a la tierra para que la planta no envíe energía, nutrientes y se esfuerce en recuperar esas hojas que ya fueron cosechadas. Cuando estemos haciendo la cosecha de nuestras arúgulas y en general de nuestras plantas, siempre hay que aprovechar para poder observar quiénes son las posibles plagas que están viviendo en nuestros cultivos. En este caso encontré una oruga y aquí se alcanza a ver la hoja que ya estaba siendo consumida por la oruga. Entonces voy a aprovechar para retirarla para que no siga afectando mi cultivo de arúgulas. Una vez que hayamos hecho toda la recolección de las hojas de nuestra cosecha, vamos a proceder. Ahora vamos a recolectar o a quitar todas las hojas amarillas que puedan tener nuestras plantas de arúgula, porque estas dan una señal a la planta para que se esfuerce en revivirlas. Estas son las hojas que removí, que ya estaban maltratadas y de color amarillo. También ahora podemos aprovechar para remover todas las hierbas que pudieran haber crecido. En este caso pues prácticamente no hay mucha hierba que haya crecido. Así es como se ven las plantitas
después de haber sido cosechadas, todavía quedan muchas hojas que están por desarrollarse y que vamos a poder seguir cosechando en algunos días más. Esta cosecha también la puedes realizar de manera que cada vez que la vayas ocupando, o bien si llegas a cosechar, como en este caso, todas las hojas que estaban disponibles, las puedes lavar y desinfectar y guardarlas en el refrigerador, y van a durar mucho tiempo, aproximadamente una semana y media o hasta 2 semanas, dependiendo de qué cantidad de humedad le hayas dejado a las hojas. Vamos a poder realizar entre 3 y 4 cortes a nuestras plantas de arúgula. Entonces, cuando vayamos a hacer el primer corte de nuestras hojas de arúgula, te recomiendo que comiences a sembrar las siguientes plantas para que siempre tengas arúgula disponible para tu comida, para hacer ensaladas o para el consumo que tú quieras. También, por ejemplo, si notas que en el tercer corte el sabor de la arúgula es demasiado fuerte y ya no es de tu agrado, en ese momento puedes detener el corte y dejarlas que florezcan para recolectar semillas, o bien retirar la planta por completo y continuar con otro cultivo. Estas hojas amarillas las puedes agregar a tu composta para que se conviertan en nutrientes posteriormente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.